Motivemos a nuestros miembros, a nuestros hermanos, a buscar la sabiduría. Más que a buscar dones, unción, más que a buscar la sabiduría. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano profeta Quito Falaquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos videos, contenido edificante para usted, para que así pueda aprender y adquirir lo que es conocimiento. Siempre tenemos invitados, no te va a tener un ungido que trae una palabra divina del cielo. Así que dejaré para que se esté presentando a esta bella audiencia. Muchas gracias, mi hermano Christopher Aquino. Que Dios te bendiga de manera abundante y sobrenatural. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí mirando este video en este momento. Mi nombre es Melvin García, siervo de Jesucristo. Soy de Boca Chica, de acá de República Dominicana. Ciudadano también peruano desde ya más de 10 años. Estamos contentos de estar aquí para traer una palabra revelada. Amén, amén, ya escucharon, así que me trae una palabra para usted. Así que la nación de Perú, prepárese que hay una palabra que reposa en el espíritu de Melvin. Y la gente de aquí, de Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana, así que prepárense, porque yo sé que será de mucha bendición. Así que en el mismo tenor, le pasaré a Melvin para que esté iniciando. Melvin, ¿qué tiene para hoy? Bueno, hoy quiero que hablemos acerca de los estragos del pecado. Gloria. Los estragos del pecado. Porque yo creo que el tiempo tiene que enseñarnos a guardarnos del pecado. Amén. Muchos hombres de Dios vemos en las Escrituras que ellos cayeron de la gracia, cayeron en pecado, pero asimismo el Señor los levantó, los restauró. Porque hay gente que están viendo este video en este momento que están en una condición pecaminosa, o sea, que han caído, pero creen que Dios no los puede levantar. Santo. Han caído, pero creen que Dios se olvidó de ellos, que es tan tremendo. Ahí en la entrada estaba con mi amiga pastora Kenia Fernández y tenía mucho tiempo que no hablaba con su hija. Su hija estaba apartada del Señor y entonces me dice, mi hija te quiere saludar. Y cuando me pasa el teléfono, lo primero que le digo es, tú le has dicho a Dios esta mañana que te sientes mal, te sientes vacía porque tienes mucho tiempo que no sientes la presencia de Dios. Pero hoy la sientes en este momento. Y allí el Espíritu Santo empezó a moverse. Y me decía, reconozco que he cometido pecado, reconozco que me he apartado de Dios. Y así hay mucha gente que en este momento sienten que Dios los ha dejado, pero hoy en el nombre del Señor te levantas. Hoy Dios te restaura, hoy Dios te anima. Pero ¿qué pasa, amado? Dice la Biblia, quiero leer un versículo en el libro de Eclesiastés capítulo 9, amén, versículo 18. Dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Sabemos que esta palabra quien la dice es Salomón. Sí. Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra. Bueno, después de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todos los hombres que caminaron en la tierra, Salomón fue el más sabio. Una sabiduría que él no buscó. Una sabiduría para la cual él no se preparó. Sin embargo, cuando Dios en un sueño le pregunta a Salomón, ¿qué tú quieres? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres bienes? ¿Qué tú quieres? Señor, quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Y es lo que nosotros como hombres de Dios debemos pedirle al Señor. Santo. Sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría, dice el libro de Proverbios, nos va a preservar del mal. Entonces, aquí Salomón dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Salomón fue un hombre tan sabio que muchas de sus guerras, él no las ganó con palos, con piedras, con espadas. Muchas de sus guerras las ganó con sabiduría, con palabra, con ciencia. Pero también Salomón, muchas cosas fueron destruidas en su vida por el pecado. Este mismo versículo yo quiero leerlo, hermano Christopher, porque a mí me gusta leer los versículos en muchas versiones. Porque las versiones te enseñan, te dan más revelación, más luz. Pero quiero leerlo en algunas versiones. La versión Dios habla hoy dice, vale más la sabiduría que las armas de guerra. Y un solo error causa muchos destrozos. Dice la versión nueva Biblia viviente, la sabiduría es mejor que el armamento,
pero una manzana podrida echa a perder todas las de una cesta. Y si leemos el versículo 1 del mismo Eclesiastés 10, dice: he aquí que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, Salomón sabía que un pequeño error era capaz de destruir tantas cosas que él había construido para Dios. Wow. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos cuidarnos de que es muy difícil. Te hablo como hombre que tengo más de 15 años en el ministerio. Es muy difícil construir un llamado, construir un ministerio, forjar un testimonio, pero es muy rápido, es muy fácil derribar ese castillo con una pequeña locura, con una pequeña cosa, con un pequeño error. Y es que los hombres no toleramos errores. Los hombres no toleramos que tú digas una mentira, que tú... los hombres no toleramos que tú te desvíes del camino, porque te condenamos, te catapultamos, te descalificamos. Wow. Alabado sea Dios, pero Dios siempre está ahí para levantarte. Dios mío. Entonces, es mejor la sabiduría que pelear con las armas humanas. Y eso me lleva a este capítulo, a esta historia que está en el libro de Primera de Samuel, cuando un hombre se había levantado contra David. Un hombre quería hacer estragos de la vida de David y lo traicionó. Y este hombre se fue a convencer a otros para traicionar a David. Santo. Y entonces David lo manda a buscar con Joab, el general del ejército. Y este hombre se fue a esconder a una ciudad llamada Abel Bet Maaca. Y entonces cuando Joab sabe que aquel traidor de David está en aquella ciudad, Joab era un hombre de guerra. Los valientes de David eran hombres tremendos, eran hombres poderosos, iban, tenían que destruir, tenían que acabar, iban. Entonces, cuando dice la Biblia que cuando ellos sitiaron la ciudad de Abel, una mujer sabia que había allí les dijeron: allá afuera está Joab y está buscando a Sebas, hijo de Bicri, y él está dispuesto a destruir, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir la orden de David. Y entonces dice la Biblia que esta mujer, con su sabiduría: yo quiero hablar con Joab. Gloria. Yo quiero, porque ¿qué dijo Jesús, amado? Dice, la Biblia dice, Jesús dijo: ve y ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estés con él en el camino. La importancia del acuerdo, la importancia de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere destruir. Sí. Pero cuando tú entiendes que tienes que ser sabio y que tienes que, con palabras blandas, como dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Entonces se detiene la destrucción en tu vida. Santo. Ella dijo: yo quiero hablar con Joab. Y entonces le conceden hablar con Joab. Y ella le dice: mira, Joab, yo soy de las pacíficas. Yo soy de las fieles de Israel. O sea, el hecho de que tú seas pacífico no significa de que vas a dejar que te destruyan. Gloria. No, el hecho de que tú seas pacífico no significa de que vas a permitir que el enemigo y que el pecado haga estragos en tu vida. Wow. Que tú seas pacífico significa de que tú eres sabio, de que tu victoria tú la peleas antes de que llegue la batalla. Alabado sea Dios. Gloria. Poderoso. Dice la palabra de Dios: no voy a destruir si me entregan solamente la cabeza de Sebas. Santo. No voy a destruir. Pero dice la palabra, amado, que esta mujer con su sabiduría fue casa por casa hablando, diciendo: allá está Joab, quiere destruir, quiere romper, y solamente necesitamos, dice, que con sabiduría, con astucia, con silencio. Entonces le arrojaron la cabeza de Sebas a Joab, y Joab se fue tranquilo. Santo. Fue preservada
la ciudad de Abel por la sabiduría, pero el mal estaba acechando. El mal está acechando porque quiere que nosotros seamos destruidos, quiere que nosotros cometamos errores que pueden causar la destrucción del matrimonio, errores que pueden causar la destrucción de tu hogar, Santo. de tu familia, de la nación. Alabado sea Dios. Y es muy fuerte escucharte hablar de esa historia, que muchas veces tú hablabas de ser pacífico, que los pacificadores van a alcanzar lo que es el reino de los cielos. Y muchas veces que te ven pacífico piensan como que tú no tienes carácter, no tienes autoridad. Y muchas veces el que es pacífico, muchas veces ve la cosa antes de que acontezca. Por eso cuando tú tienes sabiduría, tú sabes más o menos aconsejar, tú sabes cómo dirigirte. Pues dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Cuando tú tienes sabiduría, tú aprendes cómo caminar, cómo moverte, cómo tomar decisiones. Por eso Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, porque él sabía tomar decisiones. Hay personas que toman decisiones en momentos de ira. ¿Por qué? Por eso cometen muchos errores y el pecado llega a la puerta. Aleluya. Pero cuando tú eres sabio y tienes el conocimiento, que se lo pida a Dios, porque no es lo mismo el conocimiento de la sabiduría de la tierra que la sabiduría del cielo. Porque cualquiera puede tener sabiduría de la tierra, pero la sabiduría espiritual es algo que te ayuda a cómo mantenerte en el camino, a cómo lidiar con la persona. Por eso un líder que tiene sabiduría va a poder guiar a un pueblo correctamente. Por eso Salomón lo que pidió fue sabiduría. No fue la vida de sus enemigos, no fue riqueza, como tú decías, sino sabiduría para guiar el pueblo. Pero no cualquier pueblo, porque un pueblo bien desobediente, un pueblo que desobedecía a Dios, hay que tener lo que es carácter y madurez para guiar un pueblo así como Israel. Por eso le pidió algo que quizá mucha gente no pidió. Si Dios le dice, ¿qué tú quieres que te dé? Quizá van a pedir millones o vivir mucha vida. Salomón pidió sabiduría. Amén. Para guiarnos el pueblo de Dios primeramente. Gloria. Por eso nosotros en esta actualidad parecemos de falta de conocimiento. Por eso dice que no quiere conocimiento, pídaselo a Dios, porque Dios quiere dar conocimiento. Entonces, cuando tú tienes conocimiento, vas a saber que no te va a poder dejar engañar como mucha gente. Entonces, siguiendo en este mismo paso, ¿por qué es importante la sabiduría en este tiempo? La sabiduría es importante en este tiempo, ya lo había mencionado anteriormente y tú lo has mencionado ahora, porque nos preservará del mal. Cuando nosotros leemos en Proverbios, ¿quién escribe Proverbios que también es Salomón? Salomón le habla a su hijo. Hijo mío, la sabiduría. Hijo mío, sé sabio. Hijo mío, sé prudente. Por ejemplo, tú mencionabas que Salomón pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo, pero era porque Salomón había visto a su padre David gobernar. Sí. Y ya él sabía cómo era el pueblo de duro, ya él sabía los errores que incluso su propio padre había cometido. Y por eso también leemos en Proverbios 31 lo que le escribe Betsabé a Salomón, cuando le dice, oh Lemuel, no es de los príncipes beber vino ni sidra. Oh Lemuel, no le des a las mujeres tu fuerza. Lo está diciendo a una mujer que en un momento determinado cometió un error, sí, porque David cedió sus fuerzas a la tentación, sí, a un error que le costó la vida de Amnón, su hijo, un error que le costó una pausa en el reino, porque Absalón, su propio hijo, se sublevó en contra de él. Un error que le costó disputas, tierras, lágrimas. Un error muy fuerte, un error garrafal. Entonces, Salomón, por eso es importante la sabiduría. Y nosotros, yo hago un llamado a los pastores en las iglesias, a los maestros, a los líderes, a que motivemos a nuestros miembros, a nuestros hermanos, a buscar la sabiduría. Más que a buscar dones, unción, más que a buscar la sabiduría. Y, ministro Melvin, ¿hay algunos principios importantes cómo conseguirla? Porque sabes que muchas veces uno tiene que leer libros, muchas cosas, pero ¿cómo adquirir esa sabiduría que viene de parte de Dios? Bueno, primeramente, la sabiduría nosotros la vamos a adquirir buscándola.
Santo. Claro, porque, o sea, Jesús dijo: el que busca halla. Si usted quiere sabiduría, de hecho lo dice la Biblia en el libro de Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala. Solamente eso, o sea, la vamos a adquirir buscándola. Ahora, buscándola no significa de que, oye, Christopher, yo necesito sabiduría y voy a esperar a que tú en un momento te decidas a darme sabiduría. No, yo voy a indagar. Pero también algo que a nosotros nos da sabiduría es mirar el error del pasado. Uf, agarre eso ahí. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que David cae, cuando yo veo que Salomón cae, cuando yo veo que Sansón cae, sí, cuando veo que Elías se va a encuevar o se va por una cueva, cuando yo veo, entonces esto tiene que producir en mi sabiduría. Claro. Porque ya está escrito. Y lo dijo Pablo, que las cosas que están escritas se escribieron para nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a adquirir sabiduría? Revisando la vida de los hombres, de Elías, de David, de Moisés, de todos esos hombres que cometieron errores. Sí, porque algo muy fuerte, me disculpa que te interrumpa, es que cada trompiezo que pasó cada hombre de Dios está escrito en la Biblia. Está escrito. El que no aprende porque no quiere. Exactamente. El mismo José, cuando la mujer se le asió que quería dormir con él lo que hizo fue que corrió. Entonces, usted cuando le pase ese momento difícil, haga lo mismo, no se quede, corra. Y otra cosa de cómo adquirimos sabiduría, amado, cometiendo nuestros propios errores. Uf, el que no aprende de sus errores no va a aprender nunca. Entonces nosotros, aparte de aprender de los errores de los hombres de Dios que han flaqueado, debemos aprender de nuestros propios errores. Si yo tropiezo en un camino, ya eso tiene que producir en mí una inteligencia, una sabiduría, una capacidad para no volver a tropezar por ahí. Por ahí hay gente que tropieza 3 veces con la misma piedra. ¿Tú puedes creer eso? 3 veces tropieza. Eso es necedad. Eso es necedad. Entonces Dios nos llama a que seamos sabios, a que el consejo. Por eso es que, vuelvo y recalco, debemos adquirir sabiduría también como oyendo. El que oye se hace más sabio. A un gran entrevistador de CNN llamado Ismael Cala, un hombre con un verbo, con elocuencia, otro entrevistador le hizo una pregunta que me llamó la atención. ¿Cuál fue? Y le dijo: ¿cómo tú adquiriste tanta habilidad, tanto verbo, tanta cosa para hablar? Su respuesta me impactó porque yo pensé que me iba a decir: estudié en Harvard, estudié aquí, hice esto, hice aquello, leí 1000 libros. Me dijo: escuchando. Oyendo. Entonces cuando tú oyes, te vuelves sabio. Escucha esto, Dios mío. Cuando tú oyes hombres de Dios con sabiduría, cuando tú oyes la palabra de Dios, a mí hay algo que me gusta y es estar conectado a una prédica todo el tiempo, constantemente. Esa forma tuya más fácil de aprender. Escuchar. Escuchar. Sí, porque hay gente que viendo aprende la cosa. ¿Cómo te aprendes una canción? Leyéndola. Escuchándola. Cuando tú vas a cantar una canción en la iglesia que no te sabes, ¿qué haces? La escucha, la repite 4 o 5 veces. Entonces, yo tengo por característico, tengo mi celular, agarro audífonos, ¡pa! Y ahí, prédica. Juan Carlos Harrigan, escucho mucho Dante Hebel, escucho Benny Hinn, Gigi Ávila, y enciendo predicadores que tienen sabiduría, los escucho. Y entonces voy alimentando mi espíritu. Wow. Para decir: wow, este hombre pasó esto, yo no voy a pasar por ahí también. Y si cometo ese error, entonces he sido necio. Pero también Dios puede levantarme de allí. Y también te puede levantar a ti de allí. Aleluya. Melvin, ya que tú me contaste detrás de cámara que tiene un testimonio poderoso, quisiera que nos toquen una pincelada cómo fue que comenzó todo eso. Bueno, realmente yo tenía 14 años cuando entré a los pies de Cristo, cuando tuve un encuentro con el Señor. Yo recuerdo que, tú sabes, Christopher, que en aquel tiempo, no sé si ahora mucho, porque ya tengo muchos años fuera del país, sí, existían las Nicolai. Las Nicolai ponen una bocina, cierran 2 o 3 calles, y ahí están los muchachos bebiendo, bailando, disfrutando. La verdad, nunca fui un joven de delincuente ni de muchos destrozos. Siempre fui una persona pacífica, tranquila. Pero cuando ya entra la adolescencia,
entonces uno quiere empezar a experimentar el mundo. Las bebidas, las novias, las mujeres, los tragos, los pleitos, los desórdenes, ir a pelear con botellas, con piedras, con palos. Y estaba empezando poco a poco en ese mundo. Pero el Señor me rescató a tiempo. Wow. Y recuerdo que un domingo 4 de mayo, si no me equivoco, el 2001, yo estaba con 2 amigos del barrio. Estábamos tomando en una disco light, bailando, tomando. Y eran las 8:40 por lo menos. Y como yo siempre era respetuoso del horario que mamá decía, tienes que estar aquí a esta hora. Claro, porque ya le daban a uno libertad para uno. Ahora los niños de 13 y 14 años estén en la calle. Escucha, en aquel tiempo había un jingle de radio. Sí. Y en televisión salía así, los de esa época se acordarán, que decía, son las 9 de la noche. A partir de este momento, solo los padres son responsables de lo que están mirando sus hijos. Y el contenido que venía era clasificación B. Sí, yo me acuerdo. O clasificación para adultos. Y cuando eso salía en la televisión o en la radio, todo el mundo a acostarse. Todo el mundo para su cama. A acostarse, que ya son las 9 de la noche. Y había un respeto hacia los padres. Hoy en día no, Christopher. Hoy en día son las 9, los padres están durmiendo y los muchachos están en la tablet, en el teléfono, jugando Minecraft, Fortnite. 11, 1, 2 de la mañana online. Y se ha perdido ese respeto. Bueno, tú estás serio ahora. Se le fue el gozo a la gente. Entonces, eran las 9, hoy van a ser las 9 y yo les digo a mis amigos, bueno, yo me voy para mi casa. Y ellos se quedaron tomando, ¿no? Y tomé una ruta para irme a mi casa donde había una iglesia. Y en esa iglesia había una campaña interna. Recuerdo que el predicador estaba hablando de saqueo. Dios mío. Y usted sabe que aquí en República Dominicana se va mucho la energía eléctrica. Sí. Se va la luz. Y cuando paso frente a la iglesia, justamente pasando frente a la iglesia, se va la luz. Ay, padre. Y me dio miedo porque yo dije, bueno, yo me voy por un lugar oscuro, mejor voy a esperar que llegue la luz. Y me quedé esperando que llegara la luz en la puerta de la iglesia escuchando el mensaje. Pero prendieron una planta. Y cuando prenden la planta, oye, la cosa del enemigo, me dio deseo de seguir tomando y me devolví para la disco light. Ay. En vez de irme para mi casa, me voy para la disco light. Cuando regreso a la disco light, no encuentro a mis 2 amigos. Y empiezo a buscarlo entre la multitud. No, encontré a uno. Y cuando veo a uno, que se llama Juan, le digo, oye Juan, ¿y dónde está Ramón? Me dice, no sé, Ramón dijo que se iba para la iglesia. Ay. Oye, el Espíritu Santo manifestándose y moviéndose en una disco light. Porque hay gente que cree que el Espíritu Santo solamente se mueve en la luz, en lo claro. Génesis 1, versículo 1 y 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz del oscuro, del abismo. Amén. Porque allí Dios también se mueve. Allí Dios también se glorifica. En donde está el desorden, donde está el oscuro, Él se mete para traer su orden, su luz. Santo. Aleluya. Y entonces, ¿cómo que Ramón se fue a la iglesia si yo estaba por ahí ahora mismo? Y no lo vi. Me dice, sí, sintió una cosa rara y se fue a la iglesia. Vamos a sacarlo de allí. ¿Por qué? Porque Ramón era el hombre que representaba el dinero. Era el hombre que tenía lo había visto los cardinales de San Luis y representaba un dinero. Y el hombre se iba a hacer una práctica y le iban a dar mucho dinero. Y tú sabes que los amigos tenemos que sacarlo de allí. Y nos hemos ido, Juan y yo, a sacar a Ramón de la iglesia. Escuche esto, mi gente, no se debe sacar de la iglesia. Vamos a sacarlo porque tenemos que sacarlo y a seguir en la rumba. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, allá había menos hermanos. El predicador estaba ministrando, algunas ujieres estaban ministrando. Ya había menos gente y nos metimos para la iglesia así. Entramos para el templo y nos pusimos a buscar. Ramón estaba en el altar de rodillas, llorando, y una ujier con la mano sobre su cabeza, orando por él. Wow. Y nos quedamos mirando. A los 3 minutos empieza Ramón a dar vueltas, a temblar, cae por el piso,
se queda tranquilo. Esa ujier, varias ujieres más siguen entre el pueblo. Oye, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Te quieres convertir? Y bueno, y llevaban algunos al altar. Se acerca esa ujier donde estamos nosotros dos, Juan y yo, esperando a Ramón, que estaba ahí, esperando a que saliera para seguir la rumba. Se acerca. Jóvenes quieren aceptar a Cristo, y empieza ahí a hablar con nosotros, a porfiar. Y bueno, Juan dice, ok, yo quiero que usted ore por mí. Juan no tenía la intención de convertirse, pero querían que oren por él. Y se llevan a Juan al altar como el buey que va al degolladero. Se lo llevan para el paredón de la muerte. Juan no sabía que ese era el día de su muerte y de su resurrección en Cristo. Dios mío. Se lo llevaron por la vía del ponche. Pone la ujier en la mano sobre Juan. Ay. Empieza a orar. Mujeres con poder de Dios, de oración. En ese tiempo había mujeres. Estoy hablando de más de 15 años atrás. O sea, no, estamos hablando de gente que se profundizaba en búsqueda. Sí. Eso no es ahora. Pone la mano sobre Juan. Juan empieza a temblar. Dios mío. Empieza a sentir la presencia de Dios. Da vueltas en el piso y también cae. Dios mío, ¿ya te estás asustado? Ya yo estoy asustado porque va el tercero. Son 3 outs para que se acabe el inning. Dios mío, esto está serio. Aleluya. Y va la ujier de nuevo. Por el tercero. Y yo, cuando esa mujer venía para donde mí, yo la veía como un gigante. Dios mío. Y yo empecé a esconderme. Y ella empezó a buscarme. Y cuando me encuentra, habla conmigo. Empieza a darme palabra bíblica, a darme verbo bíblico. Y yo no quería. Yo estaba programado para decirle que no, en todos los aspectos, en todos los sentidos. No. Pero, como dice la Biblia, que una gotera continua hace una piedra en una roca. Esta señora le dije, mire, usted va a hacer por mí una simple oración. Una simple oración. Pero, Christopher, yo no sabía que en Dios no existen simples oraciones. Ay, escucha esto. Las oraciones en Dios no son simples. Las oraciones en Dios rompen fortaleza. Puede ser una oración de 1 minuto, de 1 segundo, pero dice Santiago que la oración de fe del justo puede mucho. Puede mucho. Y eso fue suficiente. Usted va a hacer por mí una simple oración y me llevan al altar. Yo me quedo con mis 2 ojos abiertos porque digo, yo tengo que ver dónde está el truco. El hombre verde, yo tengo que ver algo que me mueva. Me quedé con los ojos abiertos. Y la ujier puso su mano sobre mí y empezó a orar. No te voy a decir que caí al suelo, ni que di vueltas en el piso, ni que hice una musaraña, pero sentí el poder de Dios, que corrió por todo mi ser, una corriente, un fuego, que cayó en ese momento y empecé a llorar como un niño desesperadamente. Y solamente decía, Dios, perdóname por todos mis pecados. Wow. Perdóname por todos mis pecados. Y yo mismo toqué a la ujier y le dije, hermana, quiero aceptar a Cristo en esta hora. Dios mío, qué decisión. Una decisión tremenda. Acepté a Cristo esa noche. Llegué a mi casa transformado, renovado, casi a las 12 de la noche, porque el poder de Dios estaba fuerte en ese templo. Mi mamá no quería abrirme la puerta porque te vas a quedar afuera, porque mira la hora que tú llegas. Pero cuando le dije, ábreme la puerta, mami, porque yo no estaba en la discolá, yo estaba en la iglesia y recibí a Cristo. Santo. La puerta. Dios mío. A partir de ahí, nueva criatura, nuevo ser. Yo era muy bellaco. ¿Sabes lo que es bellaco? Acá Sí. es una persona muy pleitista. Del barrio, a mí me buscaban porque los demás eran grandes y eran altos, pero al más bellaco era que siempre buscaban para que resuelva, para que hiciera el bochinche, el pleito y la cosa ahí. Y así el Señor tocó mi vida. Dios mío, y en ese momento usted pensó que Dios lo andaba buscando. Usted estando en una discoteca, de ahí de repente que en Dios no hay coincidencia sino diosidencia. Ahora usted se encuentra dentro de una iglesia buscando a un amigo suyo. Ahora me encuentro. Es como la oveja perdida. Dios Se mío. perdió una oveja y el Señor salió a buscarla. Y la encontró perniquebrada, herida, y fue y la juntó con las demás. En un momento en el que menos me lo esperaba, en una disco light, el Señor tocó mi vida y me llevó a la iglesia. Wow. Fuerte.
Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eso está fuerte. Y después de tan curso ahí, usted siendo joven, entonces sabe que la adolescencia vienen muchas ofertas, muchas tentaciones. La gente dice, seguro tú fue de joven que te convertiste. ¿Cómo la gente lo miraba a usted en el barrio cuando usted tomó esa decisión de retirarse de la discoteca, de la bebida y todo eso, y de compañerismo de los amigos? Más que habían dos. ¿Cuántos cristianos habían? Dos, uno. Éramos dos cristianos. Dos. Sí. Bueno, tú sabes que era mayo. Y entonces la gente empezó a sacar sus cálculos. Bueno, 2 meses, 3 meses, no van a aguantar, no van a resistir. Y más cuando lleguen en Navidad. Entonces ahí la típica, llega Navidad y ahí ellos se van a olvidar de la iglesia. Bueno, lamentablemente Ramón y Juan solo permanecieron unos 3 meses. Wow. Pero yo he permanecido hasta el sol de hoy. Con tropiezos, con luchas, con dificultades, con caídas. Pero me he mantenido en el Señor. Pecados, como todos cometemos. Caídas, tropiezos, desánimos, procesos. Y ahí estamos. ¿Y cuál fue su peor desánimo? Dentro ya del evangelio, el tiempo que tiene más o menos 15 o 20 años. 15 años. 15 años. ¿Cuál fue su peor desánimo que usted no quería continuar, ni avanzar, ni seguir lo que es el ministerio? Un proceso familiar. ¿Familiar? Un proceso familiar fue el peor desánimo o sea, el peor proceso que viví, que me tumbó. ¿Sabes algo, Christopher? Nosotros muchas veces predicamos fe en el púlpito. Y yo tenía ese sufrimiento en el púlpito predicar, que a mí nada me iba a derribar. Wow. Uno se para en el púlpito y desata palabra. A mí nadie me va a derribar. Soy un hombre de Dios. Yo tengo fe. A mí hay que matarme. A mí hay que matarme. Mira, y llega un proceso que te enseña si es verdad lo que tú estás diciendo. Bueno, siento cara seria ahora. David, ¿qué decir? ¿Qué pasó con David cuando le derribaron Siclac, quemaron a Siclac, se llevaron a sus hijos, a sus mujeres? ¿Qué pasó con David? Dice que David se tiró al suelo y lloró hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Wow. Lloró, se quedó derribado allí. Los mismos que estaban con él querían apedrearlo. Se vio en desgracia. Y así pasa muchas veces con nosotros como ministros. Cuando nuestro Siclac es destruido, cuando nuestra familia es destruida, tú encuentras gente que te da consuelo, pero también encuentras gente que te acusa y te derriba y te quiere apedrear. Eso pasó con David y él se levantó de allí. Y cuando vino este proceso a mi vida, fueron más de 3 meses en depresión. Wow. Me puse más flaco, no comía, no bebía nada, solo lloraba. Y renegaba de Dios, que era lo que le decía a mi amada pastora cuando venía. No quería nada con el Señor. Dios Pero mío. a la vez, porque esto es como Jeremías. Sí. No quiero profetizar en tu nombre, no quiero nada que tenga que ver con hablar de Dios. Y después él mismo decía, pero había un fuego en mi interior que no me permitía retroceder. Y así estaba yo en esas. No quería orar, no quería leer la Biblia, no quería saber nada. Yo solamente quería que sea contestada mi petición. Wow. Pero a la vez clamaba, Señor, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabarte. Santo. No quiero saber de Dios, no quiero nada, pero a la vez le clamo. Porque eso es lo que, como somos hijos y eso es lo que hacen los hijos. Los hijos reniegan de los padres, los hijos se quieren ir de la casa del papá, pero cuando tienen hambre, ¿a dónde van? Dame comida, papá, te necesito. Y eso pasó. Y estuve más de 3 meses allí en ese desierto. Y te puedo decir que los demonios atacan, porque vi demonios en vivo atacarme. Pero así también vi ángeles peleando a mi favor. Porque cada uno de nosotros tiene de parte de Dios ángeles asignados para pelear con nosotros nuestras batallas. Dios mío, esto está serio, escuchando el testimonio de mí, ¿verdad que sí? Así que en estos 2 minutos más o menos, quería hacerte una pregunta. Ya que me dijiste que tuviste como 10 años allá en Perú, ¿todavía vive allá? Todavía sigo en Perú, sí. Entonces, ¿tú naciste aquí o tienes familia allá, en Perú? Allá tengo mi hijo, pero nací acá en Boca Chica.
Y bueno, allá tengo en Perú mi hijo, ya tengo muchos años allá. Y acá estamos, amado. Dios mío, lo que Peleando vamos la a hacer batalla. después de esos 10 años que él tuvo por allá, o sigue todavía allá, le vamos a hacer un pequeño testimonio. Pero como el tiempo es corto aquí, Gloria yo a creo Dios. que Melvin haga una oración por ese remanente que lo está mirando, sea de Perú, o de Colombia, o Estados Unidos, una oración de fortaleza. Por más débil que usted se encuentre, por más circunstancias que usted sienta que está corriendo de Dios, nadie se le encuentre a Dios. Porque Nadie. muchas veces andamos perdidos, queriendo ocultando a Dios, estamos apartados, descarriados, pero dicen que te vaya al fondo del mar, aunque vaya bajo cualquier lado, Dios te va a encontrar como quiera. Así Tremenda palabra, Christopher, porque allá mismo yo he querido esconderme de Dios y del llamado. wow. Allá mismo he querido esconderme, pero cuando quiero esconderme, entonces la gente empieza a llamarme. Ven para que predique aquí, ven para que haga esto, ven para que... Entonces no podemos huir de Dios. Y quiero orar por ti en esta hora. Tú que estás en Estados Unidos, en Canadá, Australia, en Francia, en cualquier rincón del mundo que me estás viendo y me estás oyendo en este momento y te has sentido destruido, literalmente destruido, derribado. En esta hora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido Sí, Señor. por cada uno de mis hermanos que están, Señor, que han cometido errores, han cometido faltas, pecados y que les ha faltado sabiduría en muchos aspectos. Levántalos, socórrelos, ayúdalos, anímalos. Tú nos has mandado, Dios mío, a fortalecer las manos caídas, Sí, Señor. a fortalecer las rodillas paralizadas. En el nombre del Señor ahora, Dios mío, que ellos sean levantados con una doble porción de tu espíritu, con una unción fresca Sí, y Señor. una unción mayor. Sabemos que la gloria postrera, Dios mío, de esta casa, de este cuerpo, de tus hijos, de los ministerios, será mayor que la primera. Dios Todopoderoso, levanta a tus hijos que han caído, levanta a tus siervos que ya no pueden más, Padre amado, para que sean luz y testimonio a los demás. Gracias, en el nombre de Jesús, que una restauración mayor sea sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus matrimonios, sobre sus iglesias, sobre sus ministerios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, impresionante lo que el ministro Melvin ha traído para el día de hoy. Fue de mucha bendición esta palabra. Amén, amado. Y sé que fue de mucha restauración para todo aquel que estuvo conectado en este video. Así que Melvin, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Declaramos expansión, multiplicación sobre tu casa y cumplimiento en este nuevo año 2023. Así que compartan este video, suscríbase al canal de Excelencia Cristiana, activa la campanita y ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Si quiere segunda parte, pídala, porque yo sé que hay un testimonio fuerte allá en Perú. Así que si te pido tu hermano Cristo Flaquino y Melvin García. Así que Dios te bendiga.